Gracias a los hermanos que estuvieron ayer, lo estuvieron limpiando porque sin duda estaba un poquito ya sucio, me imagino, pero gracias a ellos, el amor que ellos tienen por las cosas de Dios, y estuvieron aquí limpiando. Lo que Dios les bendiga, queridos hermanos, porque es así como demostramos el amor de Dios. Hoy vamos a abrir la escritura, como ya vimos ahí el tema, la sangre preciosa de Cristo, y lo vamos a abrir en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 y 20. Y dice la escritura, ahí aparece en la pantalla, queridos hermanos. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera, pongámonos de pie. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros entendamos tu palabra, para que nosotros aprendamos de ti, Señor. Abre nuestro corazón, te lo pedimos con todo nuestro corazón, y que tu palabra quede guardada y que lo pongamos en práctica, que el día de mañana nosotros estemos dando fruto, porque tú te agradas de los que llevan fruto y los que llevan mucho fruto, dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden sentarse, queridos hermanos. Amén. Miren qué dice la preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos antes? Sabiendo, eso ya lo sabemos ahora, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Por eso dice la escritura, el propósito de esta enseñanza es mostrar por qué la sangre de Jesucristo es preciosa, y por qué la sangre de Jesucristo, y solo la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Amén. Solo la sangre de Jesucristo. Usted no puede hacer, mire, como ahora, en la época que se está dando ahora, la época de Semana Santa, yo recuerdo a mis amistades que tenía allá en mi país, y ellos decían, no sé si con ustedes también allá en sus países lo habrán escuchado, pero a mí me decían, yo voy a ir a cargar, voy a ir en la procesión para que mis pecados sean perdonados. Eso decían mis amistades allá en Guatemala. ¿Y qué hacían? Iban a pagar el turno, y era una manzana lo que tenían que cargar. Una manzana, digamos que era este trozo a este trozo. Ya ellos habían perdonado sus pecados. Qué mal, les decía yo, porque yo tampoco entendía mucho de la palabra, pero sabía que no era así. Entonces, ¿cómo es que la gente muchas veces está adoctrinado de una falsa verdad? Porque ni siquiera es verdad. Y todo el sacrificio que hoy queremos hacer no tiene ninguna validez, porque Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Eso para perdón de nuestros pecados. Ahora, el Señor sí nos pide que nosotros presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El Señor sí quiere que, dice, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora el Señor dice,
dice en su palabra que digamos, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos, a la casa de Dios. Así que esto, lo que estamos viendo, vamos a ver, por eso es la sangre preciosa de Cristo. Puse como título a esta enseñanza, porque solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo es preciosa, nos limpia de todo pecado. Aquí el apóstol Pedro habla de varias cosas, y varias cosas preciosas, y lo vemos ahí en el versículo 7, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como por fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Pero mire, nuestra fe también llega a ser preciosa delante del Señor cuando sea manifestado Jesucristo. Dice que la fe es mucha más preciosa que el oro. Habla también de la piedra viva, la cual presenta a Cristo como una piedra preciosa. Si lo vemos ahí en el capítulo 2, versículo 4, ahí mismo de Primera de Pedro 2:4 dice: acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra preciosa? Dios. Jesucristo es esa piedra que fue desechada por los hombres, pero para Dios fue la piedra escogida y preciosa. Entonces vamos viendo cómo Jesucristo, que es la piedra viva, nuestra fe, son preciosas delante de Dios, y ahora mucho más la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy solo vamos a considerar una cosa que Pedro califica como preciosa, la cual está en el versículo 19, y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Ahora, ¿por qué es preciosa la sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué es tan valiosa y tomando una posición elevada y honrosa? Porque es una sangre santa. Porque ninguna de nuestra sangre, nosotros que somos pecadores, es limpia. Ninguna sangre puede quitar pecados. Solo la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero inmolado, es la única que nos salva de la muerte. Pues aunque muramos y resucitemos en este mundo, la sangre de Jesucristo nos libera y nos ha liberado de la esclavitud del pecado para gozar la libertad que tenemos hoy de ser hechos hijos de Dios. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado. La sangre de Jesucristo, ya luego lo vamos a ver más adelante, cómo la sangre de Jesucristo, cuando nosotros creímos en ese sacrificio grande y hermoso y entregamos nuestra vida, y todo lo hacemos por fe, porque también la fe es preciosa, entonces vemos qué tiene de especial la sangre de Cristo. Por medio de la sangre de nuestro Señor la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual derramó en la cruz del Calvario, tu vida y mi vida es completamente justificada. Es decir, que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Como que estamos limpios, porque hemos creído y hemos confesado nuestros pecados delante de Dios a través de Jesucristo, y le hemos pedido a Dios Padre que nos limpie con la sangre preciosa de Jesucristo. Nosotros aparecemos limpios, sin mancha y contaminación delante de Dios, porque hemos sido lavados
Han sido lavados nuestros pecados, han sido borrados, nuestras faltas son limpias y ahora tenemos la libertad de relacionarnos con Dios y servirle con todo nuestro corazón. Así Amén. es la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a ver, ¿por qué es preciosa la sangre de Jesucristo? Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, como de un cordero, porque Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de los tiempos y las distintas religiones en todo el mundo han hecho cultos y las religiones se han relacionado con la sangre, aún la religión judía. Sin embargo, esa es la sangre de animales. Inclusive hoy en día podemos ver en el 31 de octubre, los satanistas también hacen sus cultos, hacen sus ritos, con sangre de animales negros. Puede ser un gallo, yo qué sé, pero lo hacen con sangre, inclusive lo hacen con sangre humana, porque no sé si aquí en España se da, pero en América he oído yo que secuestran a los niñitos preciosos o las madres, las mujeres, perdón, que son satanistas, se embarazan para que en esos días den a luz y le entregan sus hijos a Satanás. Miren qué tremendo es, parece que fuera mentira. Pero por eso el 31 de agosto, cuando todos están celebrando el Halloween, es una fiesta satánica. De octubre. De octubre, perdón. De agosto, digo, el 31 de octubre es una fiesta satánica, la cual nosotros no lo podemos ni nunca lo celebramos, porque esa es una fiesta directamente para Satanás. Dice, ay, es que son los niños que van ahí. Nosotros, si dejamos participar a nuestros niños, le estamos abriendo una puerta, una ventana al demonio y entra. Entonces, eso, otro día lo podemos ver más detalladamente. Ahora estamos viendo lo que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entre diversos pueblos paganos se practica la ingestión de sangre de animales, o bien la de los enemigos caídos. Yo me recuerdo que decía un amigo que yo tenía, y decía que estuvo en el ejército, y dice que mataban a los perros y les obligaban a beberse la sangre para que tuvieran más fuerza, para que tuvieran más valor. Por eso, en muchos, el tomarse la sangre de sus enemigos caídos en batalla, se creía que con ellos obtenían las cualidades de valor y le daba fuerza, bebiéndose la misma sangre de los enemigos. Mas sin embargo, la Biblia prohíbe esa práctica. Y esa práctica de comer sangre fue prohibida en la ley judía y también a los cristianos el día de hoy. Así que vamos a ver unos versículos ahí, lo que realmente es la sangre. Vayamos a Levítico, Levítico capítulo 17, en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia. No, tercero, perdón. El tercer libro, el quinto digo yo, tercer, capítulo 17, versículos 13 y 14. Miren lo que nos enseña la Biblia. Y dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su vida, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Miren, es tremendo, parece que es mentira y dicen, bueno, vamos a comer sangre, dice, vamos a comernos las morcillas, dice, pero la Biblia dice otra cosa muy importante, y eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, pero dirán, bueno, pero eso era
en el Antiguo Testamento. No, vayamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 28 y 29. Capítulo 15, versículo 28 y 29. Y dice la Escritura: a través del Espíritu Santo hablaban aquí los apóstoles y decía: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, haréis bien, pasadlo bien. Dice, mire, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Todo lo que es sacrificado a los ídolos, nos abstengamos de participar de la sangre, de comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida del animalito. La sangre es nuestra vida. Si nos damos cuenta, si alguien se corta una vena por accidente se desangra y se muere. No es que si la sangre es la vida, entonces se muere. Los judíos usaban la sangre como sacrificio de expiación para purificarse de sus culpas o para reparar un daño hecho. Ahora, ¿qué es expiar? Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Mire, ese es expiar. Consiste en padecer el castigo por los pecados. ¿Y quién padeció el castigo por nosotros? Jesucristo. Jesucristo padeció el castigo por nosotros, con lo cual se eliminan todos los efectos de pecado y nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia cuando nosotros nos arrepentimos, pero a través de su sangre preciosa. Miramos que nos dice Levítico 17:11. Otra vez vayamos al libro para que veamos qué realmente es la sangre de Jesucristo. Levítico 17:11. Ya habíamos visto en el 13:14, pero ahora vamos a leer en el 17:11. ¿Qué dice la Escritura? Y dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. En aquel tiempo se cometía un error, un pecado, y ¿qué hacían? Matar un cordero, matar un cabrito, matar una palomita, según el pecado era grande o era pequeño. Y entonces, ¿qué hacían? Con esa sangre preciosa del animalito, que eso también es preciosa, con esa sangre ya automáticamente el Señor Jesucristo quitaba el pecado por ese sacrificio. Eso era en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la sangre de esos animalitos, la sangre de los toros, la sangre de los corderos, la sangre de las palomas y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, más que solo los tapan. Por ejemplo, póngase usted ¿qué ponemos de ejemplo? Póngase que está en su casa usted, pero en la mesa, ha manchado usted su mesa con alguna pintura, y justo en ese momento va a llegar una visita. ¿Y qué hace usted para tapar esa mancha que tiene? Lo cambias o lo lavas. Lo tapa, y se busca ay, se me va ahora el nombre. Un mantel. Una manta, un mantel, y lo pone encima. Y parece que todo está nítido. Solo la persona que sabe lo que hay ahí es la que sabe, porque la visita llega y ahora tomamos un cafecito, qué rico, y todo estuvo bien.
y se va la persona y no sabe lo que había debajo. Y así era la sangre de los machos cabríos antes, solo tapaban y quedaba ahí el pecado, lo cubrían y la gente pecaba. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías: hastiado estoy de sangre, dice. Ya el Señor, ya era una costumbre que pecaban, mataban un animalito, pecaban, y entonces ya dijo el Señor: estoy hastiado de tanta cosa. Y por eso Jesucristo, quien fue, se ofreció a sí mismo por amor a nosotros, para que nosotros, creyéndole a Él, la sangre de Jesucristo borra el pecado. Borra, no lo tapa, sino que de una vez lo borra de nuestro cuerpo, de una vez lo borra de nuestra alma. Por eso nuestra alma queda limpio. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4, y ahí nos podemos dar cuenta que la sangre de Jesucristo borra todos nuestros pecados. Hebreos 10, 4, dice la Escritura: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire, no los puede quitar. No puede quitar esa sangre, no los puede quitar los pecados. No es la sangre de cualquiera, ni de los animales, sino es la sangre preciosa de Cristo. Es la que tiene el poder para limpiar, para perdonar y borrar nuestros pecados. Aquí lo vemos en Hebreos, mire, que dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Mire, no lo puede quitar. Ahora, ¿quién lo quita? La sangre de Cristo. Miremos qué dice Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Ahí adelantito. Primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué dice? ¿Alguien lo lee? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mire quién nos limpia. ¿Qué habíamos leído en Hebreos? Que la sangre de los animales no puede quitar los pecados. Pero aquí dice: nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos limpia de todo pecado. Así es cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, somos perdonados. Nuestros pecados son limpios, y ellos son limpios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, porque ¿quién otro puede limpiar pecados? Solo Jesucristo. ¿Quién puede perdonar pecados y limpiarnos de todo mal? Nuestro Dios, a través de la sangre preciosa de Jesucristo, porque nosotros le creemos a Él por medio de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y cómo nos acercamos? Por medio de la fe. Entonces, ¿qué tiene de especial la sangre de Jesucristo? ¿Cuál es lo verdaderamente especial? En primer lugar, que es una sangre santa, una sangre pura, una sangre que es del Hijo de Dios. La sangre de Jesucristo es considerada no solo como un símbolo de sufrimiento, sino también como la fuente de gracia, la fuente de vida eterna. El derramamiento de sangre es visto como un acto supremo de amor y bendición. Esa es la sangre de Cristo. Cuando Jesucristo murió allá en la cruz del Calvario, estaba derramando su amor sobre cada uno del mundo, y nosotros lo hemos recibido porque hemos creído en Él. Al igual que la sangre que fluye dentro de nuestros cuerpos y nos mantiene con vida, tiene mucho valor para nosotros. Tiene mucho valor para nosotros. Cuando alguien se desangra, están buscando a alguien que done sangre del mismo tipo para que siga viviendo esa persona, porque si no se debilita y puede morir. Pero la sangre de Jesucristo es muchísima, tiene un inmenso valor.
más que el oro, más que la plata, pues tales cosas son corruptibles. La sangre de Jesucristo es santa. La sangre de Jesucristo es santa. Se trata, si vemos ahí en 1 Pedro 1:18, donde estábamos leyendo, ahí dice claramente que la 1 Pedro 1:18, donde estábamos leyendo, dice la Escritura: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. La preciosísima sangre de Cristo opera sin descanso en todos los aspectos de nuestra existencia, brindándonos la promesa de vida eterna. La promesa es abundante en la presencia de Dios. Eso lo dice ahí en 1 Pedro 1:19, el que lo acabamos de leer. Sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesucristo. Hebreos 4:15 también lo dice. Si lo buscamos, Hebreos 4:15, y dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, Jesucristo fue sin pecado. Por eso la sangre preciosa de Cristo es santa, es pura y nos limpia de todo pecado. Hace más de 2000 años Jesucristo fue colgado en un madero, derramó toda su sangre por amor a nosotros. Tiene un gran valor la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo fue la que nos rescató. Por eso dice ahí en el 1:18, dice, 1 Pedro 1:18, ya lo perdí, dice, la sangre preciosa. La palabra rescatados hace referencia a la acción de liberar a un esclavo, pagando el precio por dicho rescate. ¿Y qué hizo Jesucristo? Pagó el precio, porque si no, usted y yo pagaríamos por nuestros pecados. Nuestra libertad no se pagó con oro o plata, sino se pagó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y ahora de qué nos rescató? ¿De qué nos rescató? Del pecado. Del pecado, de nuestra vana manera de vivir. Y nos rescató de la muerte eterna, porque nosotros íbamos directos al infierno. Pero como hemos creído en el Señor Jesucristo, nos ha rescatado de nuestros pecados. Por eso dice el 1:18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4:17, vayamos a Efesios 4. Efesios 4, versículo 17 al 19. Dice la Escritura, Efesios 4, 17 al 19. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, eso es para nosotros. Nosotros ya no debemos andar en la vanidad de nuestra mente, porque usted y yo ya somos hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios. Así está el mundo, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y eso está pasando hoy en día. La gente está dura de corazón, hay ignorancia en sus vidas. Efesios 4 dice: los cuales, después de que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia la tibia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo.
Entonces, la palabra dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los hijos de Dios debemos andar haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Como aquellos, no como el mundo anda más perdido que el que se perdió en la montaña, en la oscuridad. Estamos tan agradecidos con Dios porque Dios se ha revelado a nosotros y hoy somos verdaderamente hijos de Dios. Vamos a otro versículo porque vamos avanzando, ya nos queda poco. Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo, miren, aquí vamos a ver cómo el enemigo también ha cegado la mente de las personas. Romanos capítulo 1, versículo de 21 al 23. Cómo el enemigo ha cegado la mente de las personas. Y dice, mire, habiendo conocido a Dios, y muchos han conocido a Dios. Yo ayer estaba hablando con una persona y me dice, y eso mire, y eso tomémoslo nosotros muy en cuenta, porque me dice, lo hemos invitado otra vez a que venga a la iglesia y siempre dice voy, y ayer que yo lo encontré, le digo, ¿y cuándo vas a ir a la iglesia? Le digo, esperamos. Y me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Me dice, sí, pues la verdad, pues le digo, no me mientas. Entonces, es que yo ya no creo en Dios. ¿Y por qué? Le digo yo, ¿qué ha pasado? Es que en mi familia hay mucha religión, muchos que dicen que leen la Biblia, pero son muy hipócritas, me dice. Hay testigos de Jehová, hay evangelistas, pero son muy hipócritas, yo me he dado cuenta. Y entonces, ya no creo en Dios. Yo le digo, tú tienes que velar por tu salvación. Y eso que tú crees, y tú has visto que hay hipócritas, donde quiera que va la gente, hay gente hipócrita. Le digo, tú vas al supermercado, crees que ahí no hay gente hipócrita. ¿Crees que en tu trabajo no hay gente hipócrita? No son hipócritas los que están contigo. Y en la iglesia también hay, le digo yo, porque dice la Biblia, muchos son llamados y pocos los escogidos. En la iglesia hay cizaña, le digo yo, entonces no todos van a ser salvos. Muchos llegan a la iglesia, le digo, y no van a ser salvos, pero cada uno tiene que velar por su salvación. Pero es que no sé si la verdad, si existe o ya no existe Dios, yo ya no sé ni qué pensar, dice. Yo le digo, ven, yo no te estoy diciendo. No, porque entonces dice, no, porque hay muchos pastores que solo pedir dinero son, y tienes razón, le digo, hay muchos que solo a pedir dinero son, que se vuelven ricos con el evangelio, le digo yo. Y eso no es así. Yo sé que una iglesia tiene sus gastos, me dice. Yo sé que una iglesia tiene sus gastos porque pagará la luz y ustedes, es de ustedes el local o lo alquilamos, digo yo. Pues ya, entonces tiene sus gastos. Pero igual le digo, nosotros no estamos pidiendo dinero. Cada uno da lo que quiere en su corazón, le digo yo. Y Dios va proveyendo. Sí, pero es que hay muchos pastores y muchos sacerdotes. Y estaba otra persona ahí, entonces dice, ve, me dice, tienes razón, me dice, porque en donde yo me congrego, ahí piden, por cada, ¿cómo es que dijo? Es que me dijo, y estaba una persona ahí católica, entonces me dice, ¿y ustedes comen carne? Me dice, en estos días, sí, le dice, nosotros comemos carne, le digo, nosotros le damos gracias a Dios y lo santificamos. Nosotros no, me dice, y si comemos carne, vamos con el sacerdote y pagamos nuestra multa, dice. Entonces digo, pues ¿por qué tienen que pagar? Si la Biblia no enseña eso, le digo, sí, pero eso viene de años, vendrá de años, le digo, y tendrá cientos o quizás miles de años, pero eso no es bíblico, por eso es importante leer la Biblia. Y yo por eso no como carne roja, dice, porque tengo que ir al sacerdote y le tengo que pagar mi multa. No sé si será cierto, porque eso a mí no me consta. Yo digo lo que a mí me han dicho. Si a mí me han dicho mentiras, pues yo mentiras les estaré contando a ustedes. Pero eso me dijeron a mí ayer. Entonces, a veces nosotros, por nuestra manera de vivir, muchas veces la gente ve nuestro testimonio y no quiere saber de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser luz donde quiera que vayamos. Por eso dice la Escritura. Aquí dice, mire, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, versículo 21, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No son todos esos los ídolos que hoy hay en día. Yo sé que por ahí en los países asiáticos veneran a las vacas, a los monos, a los cocodrilos, y aquí les hacen estatuas a los hombres, que es San no sé qué, Santa no sé qué. No lo dice la Escritura, dice, y cambiaron la gloria de Dios, un Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre. No es hoy en día así, no se ve, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo eso lo ven. Hay muchos lugares donde la gente, yo he visto un documental donde la gente se hace con así, yo no sé, se hacen las imágenes, las escamas, sí se tatúan, no, pero se las arrancan, las escamas del cocodrilo, y se sangran y después les queda como la marca del cocodrilo y tienen la espalda del cocodrilo, veneran al cocodrilo. Y así sucesivamente hay tanta mala enseñanza en el mundo que la gente cree que eso es de Dios y no es de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Dice, pues habiendo conocido a Dios, quizá muchos no lo han conocido, pero muchos sí lo han conocido. ¿Y qué se hicieron? No le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus conocimientos. Y eso está pasando hoy en día. Pero la sangre preciosa de Cristo es la que nos limpia a nosotros, nos ha limpiado, y ahora nosotros creemos en un Cristo redentor, en un Cristo que está vivo. Dice allá en la Escritura, dice que está sentado a la diestra de Dios, que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos, siguiente punto, ya vamos a ir terminando. Es preciosa la sangre de Cristo, ya 5 versículos más y terminamos. Es preciosa la sangre de Cristo porque nos muestra su gran amor. Este sacrificio fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Como volvamos allá a Primera de Pedro, ahí lo vemos. Antes de la fundación del mundo, Dios sabía que el hombre iba a fallar en cualquier momento. Y entonces dijo, voy a preparar desde antes de la fundación del mundo a Jesucristo. Ahí en Primera de Pedro 1:20 dice, si leemos desde el versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, mire, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, cuando ya Dios tenía pensado en su corazón crear al mundo y luego crear al hombre, ya sabía que el hombre iba a fallar, y entonces ya desde antes de la fundación del mundo estaba Jesucristo predestinado para que se manifestase en los postreros tiempos. Y hace más de 2000 años que Jesucristo vino aquí a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Es decir, que entonces Jesucristo lo supo de antemano, que Cristo sería nuestro Salvador y que moriría a favor de nosotros. Jesucristo lo supo de antemano, que dijo que cuando iba a ser el hombre, le dio libre albedrío, le dio la libertad para que escogiera entre el bien y el mal, como hoy usted y yo tenemos la libertad de escoger de escoger el bien y el mal, de escoger si usted quiere venir aquí o quiere irse al parque. Usted escoge, nadie le obliga. Pero recuerde que dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice la Escritura que vendrá un día en que cada uno de nosotros compareceremos delante de la presencia del Señor, al cual la Biblia llama el tribunal de Cristo, y daremos cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra mientras estábamos en vida. Por eso, Jesucristo es nuestro libertador. Entonces, ¿por qué permitió Jesucristo que nosotros tengamos esa libertad de escoger? Porque si no, Dios no fuera justo, porque nos tuviera como esclavos y diría, bueno, yo los hice a ustedes y ustedes me sirven. No, pero Él nos da la libertad de que escojamos entre el bien y el mal, como dice Deuteronomios capítulo 28. Del 1 al 14 están todas las bendiciones y nosotros obedecemos la Escritura. Del 15 hasta el 68 creo que tiene, están todas las maldiciones y nosotros desobedecemos al Señor.
Así que nosotros escogemos, usted escoge. Hoy escogió usted estar aquí, gloria a Dios por eso. Veamos qué nos dice Hechos 2:23 y ya terminamos casi. Hechos 2:23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Mire, aquí Pedro estaba hablando su primer discurso y le estaba diciendo a todos los judíos que estaban ahí, a los no judíos, dice, a este, se está refiriendo a Jesucristo, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Dolores de muerte por usted y por mí, pero Jesucristo había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para que pagara sus culpas y mis culpas, la de todo el mundo. Por eso dice San Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos el último versículo, creo yo, Primera de Juan 4, 9 y 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice la Escritura, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire, Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo para que vivamos por Él. Y dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Por eso dice San Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo nos amó tanto. Dios Padre nos amó con todo y nos sigue amando con todo su corazón. Ahora, en conclusión, vemos ¿qué entendemos entonces por precioso? ¿Cómo lo digo? Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es una sangre única, una sangre limpia, una sangre preciosa, una sangre que limpia, que borra, que quita todo pecado, inclusive sana nuestras enfermedades físicas. Ahora, ¿por qué? Porque la sangre es la sangre del Hijo de Dios. Porque con ellas fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos ha salvado, y con la sangre preciosa, como dice Apocalipsis capítulo 12, nosotros vencemos al diablo también, porque dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros con la sangre preciosa de Jesucristo vencemos al diablo. Por eso cuando usted está en alguna dificultad
diga, la sangre de Cristo tiene poder, y en ese momento se libera, porque esa atmósfera, que hay una atmósfera a veces así muy, muy sucia, y usted proclama la sangre de Cristo o proclama el nombre de Jesucristo, la atmósfera se limpia, la atmósfera retrocede, porque a veces hay una atmósfera que quiere estorbar nuestro ambiente. Y entonces usted, con la sangre preciosa de Cristo y mencionando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso cantamos aquel precioso coro que dice: el nombre de Jesús, que es poder. El nombre de Jesús, victoria es. Cuando usted está en esa situación, que puede que la esté, y si no lo ha estado, gloria a Dios. Y si usted lo está viviendo, proclame la sangre de Cristo y diga: la sangre de Cristo tiene poder. Y no hay ninguna potestad del demonio que se levante en contra de mí, porque yo estoy con Jesucristo, y si Jesucristo es por mí, ¿quién contra mí? Dice la Biblia en Romanos 8:31. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén. Y así que nosotros proclamemos la sangre de Cristo. Antes nosotros éramos esclavos y no teníamos otro destino que la condenación eterna. Sin embargo, el gran amor de Dios que nos ha dado a su propio Hijo, para que con su sangre fuésemos rescatados del pecado y de sus consecuencias. Ahora, sabiendo esto, ¿qué haremos nosotros? Si usted es cristiano, usted ha obedecido el Evangelio y ha creído en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Usted ya no es condenado, porque dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que viven. Amén. Ya no hay condenación, a menos de que usted quiera salirse. Como dice Romanos, conocieron a Dios, pero se hicieron necios y quisieron vivir como quisieron. Por eso dice la Escritura que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque hay quienes que han conocido a Dios, le han entregado su vida, pero viven una vida en desobediencia, y sobre ellos viene la ira de Dios. Nosotros, para ver a Dios, dice San Mateo 5:8, dice: bienaventurados los que tienen limpio su corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros limpiamos nuestro corazón con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos unos cuantos versículos, pero es importante que sigamos estudiando la Escritura. Es cierto, habrán pruebas, habrán dificultades en su diario vivir, en sus casas, en los compañeros, o saldrán otras falsas doctrinas, como las que le conté hace un momento, que me aparecieron a mí esta semana. Y no, que estás equivocado, le digo. A mí de aquí nadie me mueve. Este es mi fundamento, Jesucristo. Y nosotros tenemos que estudiar la Escritura para que no nos muevan, porque si estamos fundados sobre la roca que es Jesucristo, nada ni nadie nos va a mover. Así vengan terremotos, vengan cualquier clase de problemas, nada ni nadie nos moverá. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Amén. Aplausos al Señor.